tenemos que aprender a trabajar en equipo. El equipo es fundamental. No existe ministerios de llaneros solitarios en la palabra. Ni siquiera Dios trabaja solo. Dios siempre busca apoyo. Siempre busca a alguien que esté con Él, que haga equipo para poder desarrollar el trabajo y la tarea. Eso no ha cambiado. Eso es algo fundamental. A mí me llama poderosamente la atención que si uno ve el mundo empresarial, el mundo industrial, el mundo de los negocios, todos hablan de trabajo en equipo como un elemento fundamental de alcanzar objetivos. ¿Por qué? Porque lo que no tiene el uno lo tiene el otro. Lo que alguien no llena, lo llena otro. Entonces no hay nadie capaz de llenarlo absolutamente todo. Dios es el único. Y sin embargo, se goza en trabajar con los hombres para hacer equipo y nos invita a ser parte del llamado que Él nos ha dado. Entonces vamos a mirar este texto en el capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, 12. ¿Lo tienen ya? Muy bien. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Ahora, vamos a mirar, para comparar este texto con el texto de Mateo que nos habla del mismo relato, y vamos a encontrar que allí también encontramos una información que es bien valiosa y que nos va a dar el cuadro completo de lo que está pasando. Mateo capítulo número 9, por favor. Está más atrás del Evangelio de Lucas. Y vamos a mirar el versículo 35 de Mateo 9. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de los judíos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué diferencia encontramos acá con el texto de Mateo y el texto de Lucas? ¿Cuál sería la diferencia? Una pequeñita diferencia, pero que nos da el cuadro completo. Que en el Evangelio de Lucas dice que Jesús oró toda la noche. Pero acá dice que Jesús le dijo a sus discípulos que oraran. Entonces encontramos que no solamente Jesús oró Él por lo que iba a hacer y por la acción que pronto iba a realizar, sino que también envolvió a los discípulos para que ellos también entraran en oración, porque cuando alguien está pidiendo algo al Señor, la primera cosa que debe buscar es su presencia. Usted no tome una decisión trascendental en la vida sin primero consultarle a Dios. Pídale. Ahora, lo que el Señor está haciendo es lo siguiente, y es la parte interesante, y es que cuando Él le pide a los discípulos que oren para que el Señor envíe obreros a su mies, lo que yo puedo descubrir es que el Señor les está diciendo, cuando ustedes empiecen a orar de que el Señor envíe obreros a su mies, lo más probable es que a quien va a enviar es aquel que está orando. Eso es una cosa muy interesante. No pida nada si usted no está dispuesto a hacerlo. Porque cuando usted le pide algo al Señor, a veces, yo digo, en ocasiones el 90% de la respuesta a nuestras oraciones somos nosotros mismos.
¿Sabe usted eso? Se lo voy a explicar de esta manera. Usted se sienta frente a un gran banquete y tiene de todo. Y cuando usted está frente a ese gran banquete, usted dice, y Señor, dale de comer a los que no tienen nada. Y vamos para adentro. Si usted tiene carga por los que no tienen nada para comer, lo que tiene que hacer es compartir su mesa con aquellos que lo necesitan. Entonces usted ora, pero usted respuesta a la oración. Usted no puede estar orando por algo que usted mismo quizás no está dispuesto a hacer. Señor, salva a los perdidos. ¿Cómo los va a salvar? A través de ti. Entonces, cuando tú le pides algo al Señor, lo que le estás diciendo es, ayúdame para que yo pueda hacer la respuesta a la oración que yo estoy haciendo. El día que usted y yo aprendamos ese arte de la oración, oraremos menos, pero seremos más efectivos en la oración. Porque eso fue lo que Jesús hizo. Los puso a orar y cuando le dijo, oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ellos empezaron a decir, Padre, manda obreros que ganen a la gente para ti, Señor, levanta entre nosotros gente poderosa con unción. Entonces, algo empezó a surgir en sus corazones y dijeron, pues nosotros somos los que vamos a ir. Como respuesta a nuestra oración. ¿Qué les parece? Bonito, ¿no? Entonces yo sé que algunos van a decir esta tarde, yo ya no oro más. Bueno, si no quieres compromiso con Dios, no ores. ¿Para qué oras? ¿Para qué le pides al Señor que haga algo si lo más probable es que el Señor te va a mandar es a ti? Cuando tú empieces a sentir disque carga, entre comillas, ¿no? Como decimos, es que tengo carga es porque el Señor está poniendo esa carga para que tú seas la solución a esa necesidad. Porque así como Dios trabaja, Dios no manda a sus ángeles a hacer ciertas cosas, Él nos manda a nosotros. Y por eso le dijo a los suyos que oraran para que empezaran a sentir la necesidad de ir ellos a hacer la tarea que el Señor les encomendó. Ahora, fíjese lo siguiente, vean el capítulo 10 de Mateo, lo siguiente. Y me gusta ¿cuál sería la palabra correcta? Esta palabra que une, esta intersección de palabras que el Señor usa acá. Y dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y ahora sí, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Permítame hacerle una aclaración acá. Cuando usted lee esta lista, usted dirá, ¿por qué los evangelios se detienen a mostrarnos esta lista de nombres? ¿Por qué razón? Ahora, permítame explicarle una cosa que es muy importante en la Biblia. En la Biblia los nombres no se colocan como los colocamos nosotros. Ahora sí que hay nombres raros, ¿verdad? Hay gente que busca unos nombres y uno dice, uy, ¿de dónde los sacaron? Yo creo que algunos hijos van a poner una demanda a los papás. Papá, ¿por qué me pusiste semejante nombre tan raro? ¿De dónde lo sacaste? Pero en la Biblia no era así. La Biblia no era que uno miraba un libro de nombres y empezaba a conjugarlos y a combinarlos, a ver cuál era el que le sonaba mejor. Los nombres siempre denotaban el carácter de la persona. Los nombres siempre hablaban del individuo. Por eso, si usted mira en la Biblia, se va a dar cuenta que muchas veces Dios le cambió el nombre a las personas. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaba la esposa de Abraham? Sarai. Y Dios le cambió el nombre por Sara. ¿Y qué significa el nombre Sarai? ¿Ah? Infértil.
Y cuando Dios le dio la promesa a Abraham de que le iba a dar un hijo, pues la Sara se echó a reír. Tenía 90 y tantos años la viejita. Y se echó a reír. Y Dios vio que se rió y dijo Dios, caramba, Sara, vas a tener un hijo a los 90 años, pasados los 90 años. Y ya no te llamarás más Saraí, ahora te llamarás Sara. Y el nombre Sara significa fértil. Le cambió el nombre. Jacob, ¿cómo se llamaba? Jacob. ¿Qué significa Jacob? Engañador. ¿Se acuerdan ustedes que Jacob engañó a su hermano? Bueno, el hermano era un goloso también ahí, ¿no? Sin personalidad. Y el otro vino y le dijo, no, si me das ese potaje que estás preparando, esas lentejas que estás ahí cocinando, yo te doy mi primogenitura. Al fin de cuentas, ¿yo para qué la quiero? Y el otro, que era un avispado, dijo, uy, yo la agarro. Y le dio el plato de lentejas. Y entonces desde ahí, Esaú lo odiaba, lo quería matar. Pero después Dios le cambió el nombre. ¿Por qué? Por Israel. ¿Y qué quiere decir Israel? Padre de multitudes. ¿Ve? El nombre denotaba lo que la persona era, por eso Dios cambiaba el nombre. Por eso a Pedro Dios le cambió el nombre. Pedro se llamaba Simón. ¿Se acuerdan? Y el Señor se lo cambió por Pedro. Y ahorita vamos a mirar el por qué el Señor hizo todo esto y por qué los nombres de cada uno representan algo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Estoy diciendo todo esto para que usted se dé cuenta cómo Dios trabaja en la multiforme manera de ser de cada uno de nosotros. Que el Señor nos acepta, nos recibe a pesar de. Nadie va a poder servir al Señor por perfección, no. Usted tiene que servir al Señor por llamamiento. Y el Señor en el proceso lo irá perfeccionando. Pero si usted quiere llegar a ser perfecto y decir, ahora cuando yo sea perfecto voy a servir al Señor, pues de malas, hermano, nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque usted nunca va a llegar a la perfección. Dios trabaja con nosotros en nuestras imperfecciones. Yo, si hubiera sido Jesús, yo no escojo este equipo. Yo personalmente los hubiera descartado a todos. Y se lo voy a explicar rápidamente. Por ejemplo, mire lo que le dice el Señor a algunos de los que él llama. Dice, yendo, sanad enfermos, limpiad leprosos. ¿Y qué más dice? Y empieza a mencionar lo que cada uno es. Vamos a mencionar algunos, no tenemos tiempo para hablar de todos, pero mire, los nombres de los apóstoles son esto. Primero, Simón. Dijimos que Simón significa caña. Ustedes han visto de pronto en las películas cuando el viento sopla y como que agacha los cultivos y cuando pasa la ventisca otra vez se vuelve a levantar. Caña significa inestable. Esa era la caña de la Palestina, inestable. Cuando el viento soplaba, se agachaba. Cuando pasaba la ventisca, otra vez se enderezaba. Pedro era así. Voluble como él solo. Era intrépido, era aguerrido, pero cambiaba de opinión cada momento. Pedro escucha al Señor hablar y le dice, cuando el Señor habla acerca de su muerte, Pedro dice, Señor, no permitiremos que tal cosa acontezca. Pedro estaba listo para morir por causa del Señor. Y el Señor lo mira y le dice, Pedro, te quiero decir una cosa, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y él dice, no, Señor, te equivocaste conmigo. Y cuando llega la noche que el Señor es entregado, ¿se acuerdan ustedes bien? Estaba Pedro ahí en el patio del palacio y una criada dice,
Yo creo que ese estaba con él. Mire, tiene pinta de que le seguía, porque cuando alguien sigue a Jesús se le nota. Se le ve. Digo, yo creo que este andaba con él. Y Pedro dijo, yo no le conozco. La mujer volvió a dar por ahí otra vueltita y dice, yo sigo insistiendo que ese andaba con Jesús. Mire, habla como él. Cuando usted anda con Jesús, termina hablando como él. Y Pedro dijo, no lo conozco. Y viene la última vez y dice, definitivamente este sí andaba con Jesús. Él es uno de sus discípulos. Y llega Pedro y dice, maldita sea, ya dije 3 veces que no lo conozco. Y en ese momento, ¿qué cree que? Y pasa el Señor por el terrado y lo ve. Y Pedro lo mira y dice, wow, cómo Jesús me conoce de bien. Me conoce mejor de lo que yo mismo me conozco. ¿Sabe usted que hay ocasiones en que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos? A veces nosotros no nos damos cuenta de lo que somos capaces a veces de hacer, y Dios lo sabe. Mas sin embargo, ahí lo llamó. Un día Pedro se enojó. ¿Sí? Por eso es que yo me parezco mucho a Pedro. Un día Pedro se enojó y se ríen, ¿no? Sin vergüenza, ¿no? Entonces un día Pedro se enojó y dijo, que yo no voy a seguir más en este llamado, en este ministerio, ya estoy aburrido, yo por qué tengo que andar haciendo ese servicio a la gente, no, yo regreso a mi pesca. Y volvió de nuevo a la pesca. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Pedro, ¿qué estás haciendo? Pescando otra vez. ¿Quién te llamó a pescar, Pedro? ¿Te acuerdas que dije que iba a ser de ti un pescador de hombres? Regresa al ministerio. Y Pedro tiene que volver nuevamente. ¿Se da cuenta? Mas, sin embargo, Dios lo tiene en el equipo. No lo desecha. Ahí lo tiene. Ahí lo mantiene. Y le dice, ay Pedro, con todas tus maneras de ser, pero no importa, seguimos adelante, echémosle ganas, como dicen los mexicanos. Y mire entonces lo que dice. Y también Andrés, su hermano. Andrés era totalmente diferente a Pedro. ¿Alguien sabe lo que significa el nombre Andrés? Bien. ¿Quién lo dijo? Oh, tú estás en el instituto, ¿verdad? Ah, sí, tú te graduaste. Andrés significa caballero. La personalidad de Andrés era totalmente diferente a la personalidad de Pedro. Pero era intrépido, arrogante, arrojado, ¿no? Colérico, sanguíneo. Andrés no. Andrés era un tipo reposado. No como el tequila, ¿no? Sí, reposado. Tranquilo. Andrés, cuando usted lo ve, Andrés siempre está trayéndole algo al Señor. Lo primero que hace Andrés es que trae a Pedro a los pies del Señor. Le dice Andrés a Pedro, hemos hallado al Mesías. Y él no sabía mucho de evangelización ni nada de esto. Y Pedro dijo, ¿dónde está? Yo lo quiero conocer. Y lo agarró y le dijo, camina. Y fue él el que trajo a Pedro a los pies de Cristo. Andrés era el que no buscaba lugar, no buscaba que la gente lo reconociera. A él le gustaba siempre tener un bajo perfil, pero siempre sirviendo. Andrés es el que ve el niño con los panes y los peces en el monte de la multiplicación. Cuando el Señor dice, denle ustedes de comer, y Pedro respondió, y Judas, que era el tesorero, ¿sí? Porque era el ladrón, sacó su calculadora y dijo, uy, vale mucha plata, dale de comer a toda esta gente, Señor.
Pero el Señor dice, no, yo le estoy diciendo que van a comprar, denle ustedes de comer. Y dice Andrés, Señor, aquí hay un niño. El corazón de Andrés está observando dónde hay algo que Dios puede usar para su gloria. Dice, aquí hay un niño. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo Andrés vio ese niño? ¿Cómo Andrés supo que ese niño tenía los panes y los peces? ¿Qué pasó con ese niño? ¿Dónde estaban sus papás? ¿Dónde estaban sus tutores? ¿Por qué ese niño estaba por ahí de pronto solo? Pero Andrés lo vio y le dijo, oye chico, ¿tú qué haces por aquí? No sé dónde andará mi papá y mi mamá. Eran 5,000 personas. ¡Wow! Entonces yo creo que Andrés le dijo, ok, mijo, quédate aquí a mi lado. Y cuando el Señor dice, denle de comer, entonces Andrés dice, aquí hay un niño con unos panes y con unos peces. Y dice, y lo trajo al Señor, y el Señor empezó a multiplicar panes y peces. Yo no sé cómo usted se imagina la multiplicación, pero ¿cómo sería? El Señor tomó el pan y tomó los peces y se empezaban a multiplicar en su mano. Salían panes cocinados y pescados cocinados, sin espinas. Y empiezan a llenar cestas y cestas y cestas y cestas y denle, y hagan la gente, hagan grupos de 50 y de 100 y siéntenlos y pongan ahí la cesta y que todos coman. Y luego, hasta que terminan de comer, sobra. ¿Para quién creen ustedes que fue lo que sobró? Para el niño. Entregó unos panes y unos peces, y yo creo que el Señor dijo, traigan allá la burrita esa que está allá, pónganle las cestas, y por favor, llévenselo a la casa, porque el Señor tenía el GPS prendido, y él sí sabía dónde vivía el niño. Y le dijo a sus discípulos, vayan y llévenlo, y bendíganlo, porque sabe una cosa, no hay nada que tú des al Señor sin que Él lo multiplique y te lo devuelva con bendición. Porque Dios no nos quita nada. Él solo quiere probar hasta dónde estamos listos y dispuestos a hacerlo. Y Él cuando le damos, entonces dice, ahora mira, te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Interesante, ¿no? Ay, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, otros 2 hermanos. Este es Juan. Sí, el mismo que escribió el Evangelio de Juan y el mismo que escribió el libro de Apocalipsis. Y su hermano. Yo no recuerdo ahora el texto, si alguno lo ubica y me ayuda, se lo agradezco. Pero nos dice el Evangelio que el Señor les puso a ellos un sobrenombre. Yo no sabía que a Jesús le gustaba poner apodos. Y Jesús le puso un sobrenombre a este par de hermanos. Y el nombre de ellos era Boanerges. Busquen por ahí Boanerges en Google. El ayudante del Espíritu Santo. Boanerges. Y la palabra Boanerges significa hijos de trueno. Yo me imaginaba a Juanito todo tranquilo. Juanito. Yo me lo imaginaba todo, pero resulta que estos eran medio tormentosos. Marcos 3:17, gracias. ¿Lo miramos? Para que usted no se quede con la duda, dice que este pastor está inventando aquí. Marcos 3:17 dice. Bueno, ahí está hablando, ¿no es cierto? También de ellos. Dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges. Esto es hijos del trueno. ¿Ustedes sintieron anoche los truenitos que había?
Yo creí que mi casa se iba a caer. Entonces, estos eran hijos, Señor dijo, ustedes son como hijos de trueno, impetuosos también. En una ocasión, ellos vinieron al Señor y le dijeron, porque iban camino a Jerusalén, pasaban por Samaria. Usted sabe que había una disputa entre samaritanos y judíos, entonces no se trataban, eran pueblos que tenían enemistad. Y pasaron por Samaria. Pero dice la palabra que los de Samaria no recibieron a Jesús porque él tenía la mirada como aquel que iba para Jerusalén, así que iba de paso. Pero Jacobo y Juan querían hacer una campaña evangelística. Y querían que todo el mundo saliera a la plaza y entonces ovacionaran a Jesús. Tenían buenas intenciones. Pero nadie salió. Ni nadie se fue a la plaza. Entonces Jacobo y Juan se le acercaron a Jesús y le dijeron lo siguiente: Señor, hagamos lo que hizo el profeta Elías. Oremos para que fuego caiga del cielo y los consuma a todos. Querían hacer un barbecue ahí, loco, que todo se consuma, Señor. Oremos para que fuego caiga del cielo. Y el Señor los mira y les dice: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ay, a nosotros nos gusta mandar la gente al infierno. No, eso se tiene que condenar, dice. Claro, no puede ser. Y mientras nosotros condenamos, el Señor los quiere salvar. Y les enseñó la lección. Ese par no solamente eran así de atrevidos, sino que también eran un poquito medio orgullositos. Entonces, la escena es que ellos dicen un día que uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda. No pedían nada a los niños, ¿no? Y para completar, trajeron a la mamá. Hay algunos que siempre quieren tener una influencia mayor. Entonces, trajeron a la mamá y le dijeron: Señor, y la mamá intercediendo por ellos. Ay, que nos conceda eso, mis pobres hijitos tan lindos que son, tan bellos, que un día estén allá en la gloria. Y entonces dicen: Señor, que cuando estemos en la gloria uno se siente a tu derecha y otro se siente a tu izquierda. Y el Señor les dice: ¿ustedes pueden beber de la copa que yo bebo? Y ellos responden: sí. ¿Y pueden ser bautizados con el bautismo con que yo he sido bautizado? Sí, estaban emocionados los tres. Ya vamos pasando el test. Y el Señor dice: de cierto os digo, podéis beber de la copa en que yo bebo y podéis ser bautizados con el bautismo con que yo he sido bautizado, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda está reservado para aquellos que mi Padre tiene en su sola potestad. ¡Ay! Se desinflaron. Eso ya iban a dejar la iglesia. Y se iban. Se iban. Y el Señor dice: un momentico, no se me vayan todavía, venga por acá, no he terminado. En las naciones, y luego que el Señor le dice: en las naciones, los fuertes se enseñorean de los débiles. Pero me gusta esta frase: pero entre vosotros no va a ser así. Ustedes no se van a portar como se porta el mundo.
Ustedes no van a ser aquellos que creen que tienen el derecho de pisotear a los otros, porque supuestamente son menores que usted. Entre ustedes no va a ser así, sino que el que quiera ser el primero, que sea el último. Porque el que se ensalza, ¿qué le va a pasar? Será humillado, pero el que se humilla, será levantado. Si usted sube como palmera, caerá como coco. No se exalte. Deje que el Señor lo exalte. Cuando el Señor nos exalta es otro cuento. ¿Con qué facilidad usted y yo, no es cierto, buscamos exaltarnos? Y es normal. A veces necesitamos un poquito, ¿no?, de darnos algo de fama. Pero qué bueno cuando el Señor viene y dice, estás equivocado. Tienes que corregirte. No te ensalces. Deja que yo te levante. Entonces, tú serás honrado y mi nombre también será honrado y glorificado. ¿Ustedes sabían que Juanito era así? Nos imaginábamos a Juan de otra manera, ¿verdad? Pero tenía sus contrastes el hombre. Pero ahí está. Pero el mismo Juan que quería quemar a los samaritanos, me encanta cuando escribe sus cartas y escribe, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. El que quería quemar, ahora reconoce que hay perdón y que hay reconciliación delante de la presencia del Señor. Dios lo cambió. Dios lo transformó. A este par de hermanos. ¿Quieren mirar otro más? Miren. Está Felipe. Felipe tenía una característica muy interesante. Felipe era miope. Ustedes dirán, ¿de dónde saca usted que era miope? ¿Se acuerdan cuando ya le dijo Felipe a Jesús, Señor, muéstranos al Padre? Y el Señor dice, Felipe, ¿tú no sabes que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Hermano, póngase las gafas. El Padre y yo somos uno. Y si me has visto a mí, has visto al Padre. Somos uno. Y ahí está Felipe, dentro del equipo también. A pesar de que a veces, ¿cuántas veces usted y yo, hermanos, tenemos a Jesús delante de nosotros y no lo vemos? ¿Cuántas veces Dios nos está visitando y ni siquiera nos damos cuenta? ¿Cuántas veces Dios está trabajando a nuestro favor y como Felipe no vemos? Decimos, pero ¿por qué Dios a mí no me bendice? Y Él se dice, ¿cómo que no te bendigo? Mira todo lo que estoy haciendo a tu favor, pero yo no veo nada. Pues abre los ojos, querido, porque si has creído en mí, yo estoy contigo, porque yo prometí estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, etcétera. Ay, aquí sigue, mire. Está Simón, el cananista. Ay, no, pero hablemos de Tomás. Ese Tomás era maravilloso. Tomás todo lo ponía en duda. ¿Usted conoce a algunos que son especialistas en bajarle su fe? Acéptelos, pero no les crea. Y ahí está Tomás.
Y yo trato de imaginarme las escenas, ¿no? Usted se puede imaginar, por ejemplo, el Señor frente a la tumba de Lázaro. Y cuando el Señor le dice a los discípulos, corran la piedra, Marta y María empezaron a decir, no, Señor, ya tiene 5 días, ya, huele mal. Los discípulos empezaron a oponerse, le quiten la piedra. Y yo creo que Tomás estaba ahí y Tomás se estaba metiendo como hacia atrás. Y decía, los romanos, los judíos, los familiares, ¿y qué tal que ese Lázaro no resucite? ¿Dónde queda nuestro prestigio? ¿Dónde queda nuestro nombre? Y Tomás dijo, ay, que a mí no me confundan que yo soy de este equipo. Pero cuando el Señor da la palabra y corre la piedra y dice, Lázaro, ven fuera, y el que estaba muerto es resucitado, entonces Tomás volvió otra vez a primera fila y dijo, yo soy de este equipo. Hay gente que no cree hasta que ve. ¿Sí? Y no son capaces de meterse en el proceso antes de que se dé, sino esperan a ver el resultado. Entonces cuando ya ven el resultado, es ahí cuando empiezan a creer. Y no importa, el Señor lo tiene ahí en el equipo. Y no tiene nada que ver si Tomás cree o no. El Señor lo va a hacer y va a mostrar su gloria, y Tomás está ahí. Tomás, el Señor ha resucitado. ¿Qué dijo? Ay, hermanos, era lo que faltaba. Ahora ustedes sugestionados con ese rollo. Ya, sí, yo vi que resucitó a Lázaro, pero ahora me van a decir que él resucitó. No, hermanos, ya esto se acabó. Vamos cada uno a nuestra casa y dejemos esta tontería, ya no más. Pasa a vosotros. Y Tomás lo ve. Y el Señor dice, mete tu dedo, Tomás, en mis llagas, en mi costado, métela. Usted ha ido a muchos museos o aún a iglesias donde muestran a Tomás metiendo el dedo o los dedos en las llagas de Jesús. Nunca él hizo eso. Él no se atrevió a tocar al Señor. Tomás cayó en tierra inmediatamente y dijo, mi Señor y mi Dios. ¿Y qué le dice el Señor? Tomás, por cuanto has visto, has creído. Pero yo te digo, no seas incrédulo, sino creyente. Qué bueno que nosotros no andamos por la vista, nosotros andamos por fe. Lo que los hombres no podemos cambiar ni ver, Dios lo hace. ¿Por qué? Porque la fe es capaz de mover cada una de estas cosas. Estaba Mateo. ¿Sabe lo que era Mateo? Un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Era el Ayares de aquel entonces. Creo que una vez hablamos de ellos, ¿no? Entonces, Mateo, aparte de ser un gran negociante, era un pícaro. Pícaro. Siempre cobraban de más para enriquecerse. Pero ahí estaba. Yo no sé cómo sería el equipo después cuando el Señor ya no está, pero yo me imagino que Mateo siempre tenía la mirada puesta en las finanzas, en la economía del grupo. Sabía cómo hacer que el dinero rindiera más. Tenía nociones de administración. Y Dios busca buenos administradores. Dios busca gente que sepa administrar las cosas del reino y que lo haga bien y con orden. Y ahí está formando parte del equipo. Pero me tengo que ir. Está Judas. Judas Iscariote, el que lo entregó.
Dícese de Judas que besó las puertas del cielo y se fue al infierno. Este hombre sin escrúpulos fue capaz de entregar al mismo Señor, a quien había visto hacer todo lo que hizo. Conocía perfectamente que Jesús era inocente, que era limpio. Él no tenía necesidad de entregarlo. Los sacerdotes y la guardia del templo, que era una guardia paralela, no era la guardia romana, sino era la guardia del templo, los romanos les habían entregado autoridad para juzgar los casos de su propio pueblo. La guardia del templo podía haber agarrado a Jesús en el momento que quisiera, por eso cuando vinieron a él, lo primero que el Señor le dice a Judas es: con un beso entregas al Hijo del Hombre, pero mira la guardia, y cuando mira la guardia del templo le dice: todo el tiempo estuvo entre ustedes. ¿Por qué ahora tienen que venir a arrestarme con palos ¿y por qué están haciendo eso? No había necesidad. Dejen ir a estos no tienen culpa, yo soy el responsable de absolutamente todo. Judas sale corriendo del huerto. No soporta la presión que hay en su vida. Coloca una soga y se ahorca. ¿Y sabe qué? Su cuerpo se explota. ¿Sabía eso? Vamos a Hechos capítulo 1. Si no estoy mal. Pues, versículo 18, capítulo 1. Vamos a leer desde antes, que es muy interesante. Entonces volvieron a Jerusalén, versículo 12, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Había visto eso? ¿Saben lo que yo creo que pasó? ¿Se acuerdan que cuando Judas estaba en la última cena, el Señor le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto? Y dice la palabra que en ese momento Satanás entró en él. No era un demonio, era el diablo en persona. Entró en él. Yo creo que cuando Judas se muere, el diablo que estaba en su cuerpo explotó todo su cuerpo. Y esto lo dicen después los apóstoles. Este hombre fue y compró un lugar. Ten cuidado, nunca compres nada con lo que no es tuyo. Va a ser tu propia tumba. Y fue y se colgó y todo lo que pasó. Tremendo, ¿no?
Ese es el destino de los que de manera deliberada, no lo que hemos hecho todos nosotros en ignorancia o a veces por necedad o lo que sea, pero cuando de manera deliberada decidimos atacar al Señor, estamos pisando un terreno muy peligroso, muy complicado. Eso fue lo que le pasó a Judas. Por eso Judas, aunque estaba ahí, no era parte de, y finalizó con esto. La iglesia es el cuerpo del Señor. Y cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo. Pablo dice, algunos somos ojos, otros somos oídos, otros somos boca, otros somos manos, otros somos pies. Cada uno tiene funciones en el cuerpo. Y todos nos necesitamos, todos. ¿Sabía usted eso? Todos. Pero a veces en el cuerpo aparecen ciertas cosas, como un tumor. Y aunque está en el cuerpo, no es del cuerpo. Por eso los tumores se extirpan. Porque es un cuerpo extraño en el cuerpo. Pero se pega al cuerpo. Pero realmente no es del cuerpo. Hay que sacarlo. Muchos se pegan al cuerpo y nunca son miembros, pero son tumores. Cuadro duro, ¿verdad? Son tumores. Están en el cuerpo, pero no son parte del cuerpo. Pero cuidado, no somos nosotros los responsables de extirparlos. Quien los extirpa es el médico celestial. Él mismo se encarga de quitar del cuerpo lo que no es del cuerpo, como hizo con Judas. ¿Sí? Entonces a veces como que nosotros no hemos entendido, ¿no es cierto?, la dinámica de cómo funciona el Señor en todos, aún en todos sus aspectos y en todas sus cosas. Cuando yo me reúno con los colaboradores del ministerio, siempre les he dicho, mire, uno no tiene que descartar a nadie. La gente se descalifica sola. El que no es del cuerpo, tarde que temprano, sale. ¿Por qué? Porque el Señor trabaja de esa manera. Él cuida a su iglesia, Él cuida a su equipo. Él cuida la visión que nos ha entregado. Por eso le dijo a ellos, hay mucho trabajo para hacer, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen al Señor que envíe obreros a su mies. Y cuando Él los envíe, entonces ellos van a hacer el trabajo y el Señor se encargará de cuidarlos. ¿Por qué? Porque estamos en la empresa de Dios. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cuando usted se dedica a los negocios del Padre, tranquilo, Dios lo cuidará. El Señor lo protegerá. El Señor lo levantará. El Señor lo guiará. El Señor lo sostendrá. ¿Por qué? Porque así funciona el cuerpo maravilloso del Señor. Entonces, este equipo de hombres, todos tan distintos, todos con características tan diversas, es una representación de la iglesia del Señor. No somos iguales, ni Dios quiere que seamos iguales. Dios trabaja en la diversidad. Por eso usted llega a gente que yo no puedo llegar. Y usted hace cosas que yo no puedo hacer. Y yo hago otras que no puedes hacer tú. Y no estamos en batalla. ¿Somos qué? Parte del mismo proceso del Señor. Para construir lo que Él nos ha mandado a hacer. Y es
alcanzar a los perdidos y que ellos caminen con el Señor. Que Dios los bendiga, muchas gracias, y que el Señor nos ayude. Y póngase a la tarea de buscar qué significa cada nombre y usted se va a sorprender, ¿no? De todos aquellos que el Señor decide llamar y la manera como Él trabaja. No olvide visitarnos en la ciudad de Omaha. Estamos ubicados en la 11244 Blondo Street, todos los domingos a las 4 de la tarde y los días miércoles a las 7 de la noche. En la ciudad de Lincoln, usted también nos puede visitar en la 6400 sur de la 70 Street. Y por favor, no olvide, visite nuestra página en la internet www.llavesderestauracion.org.